El inglés antiguo. Antes de las invasiones anglosajonas, la lengua o lenguas que hablaban los hablantes nativos de las islas británicas pertenecían a la familia celta, introducida por un pueblo que había llegado a las islas hacia mediados del primer milenio antes de Cristo. Muchos de estos colonos fueron, a su vez, subyugados por los romanos, que llegaron en el año 43 a.C., pero en el año 410 los ejércitos romanos se habían retirado para ayudar a defender su imperio en Europa. Sorprendentemente hay muy poca influencia celta, o quizás no sea sorprendente, dada la forma salvaje en que las comunidades celtas fueron destruidas o empujadas hacia las zonas que hoy conocemos como Cornualles, Gales, Cumbria y las fronteras escocesas. Préstamos celtas. Algunos celtas o romanos celtas permanecieron sin duda en el este y el sur, tal vez como esclavos, tal vez casándose entre sí, pero su identidad se habría perdido después de algunas generaciones dentro de la sociedad anglosajona. Algunas palabras celtas de esta época proceden en última instancia del latín, traídas por los misioneros irlandeses, pero no puede haber más de 2 palabras prestadas en total, e incluso hay muchos topónimos de origen celta en lo que hoy es el sur y el este de Inglaterra. Préstamos de latín. El latín ha tenido una gran influencia en el inglés a lo largo de su historia y de su papel desde los primeros momentos del contacto. El ejército y los comerciantes romanos dieron nuevos nombres a muchos objetos y experiencias locales, e introdujeron varios conceptos nuevos. Aproximadamente la mitad de las nuevas palabras tenían que ver con las plantas, los animales, la comida y la bebida y los artículos domésticos. Otros grupos importantes de palabras estaban relacionadas con la ropa, los edificios y los asentamientos, las instituciones militares y legales, el comercio y la religión. No siempre está claro si las palabras del latín provenían ya de las tribus anglosajonas del continente europeo o si fueron introducidas desde el interior de Gran Bretaña, pero el número total de palabras del latín presentes en el inglés al principio del periodo anglosajón no es grande, menos de 200. Aunque el latín vulgar, la variedad de latín que se utilizaba en todo el imperio, debió de seguir utilizándose, al menos como lengua oficial, durante algunos años después de la salida del ejército romano. Por alguna razón no arraigó en Gran Bretaña como lo había hecho tan fácilmente en la Europa continental. El corpus inglés antiguo. Hay una época oscura entre la llegada de los anglosajones y los primeros manuscritos del inglés antiguo. De los siglos V y VI se conservan algunas inscripciones dispersas en esta lengua, escritas en el alfabeto rúnico que trajeron los invasores, pero dan muy poca información sobre cómo era la lengua. La era literaria no comenzó hasta la llegada de los misioneros romanos encabezados por Agustín, que llegó a Kent en el año 597. El rápido crecimiento de los centros monásticos hizo que se produjera un gran número de manuscritos en latín, especialmente de la Biblia y otros textos religiosos. Debido a este clima cada vez más literario, también se empezaron a escribir manuscritos en inglés antiguo, mucho antes, de hecho, que los primeros textos vernáculos de estos países del norte de Europa. Los primeros textos, que datan de alrededor del año 700,
son glosarios de palabras en latín traducidos al inglés antiguo, así como algunas inscripciones y poemas tempranos. Hay una serie de poemas cortos, también conservados casi en su totalidad en manuscritos tardíos, más de la mitad de ellos relacionados con temas cristianos, leyendas de los santos, extractos. Otros reflejan la tradición germánica y tratan temas de la guerra, los viajes, el patriotismo y las celebraciones. La mayoría de los textos en inglés antiguo que se conservan fueron escritos en el periodo posterior al reinado del rey Alfredo, que hizo traducir algunas obras en latín. Pero el corpus total de los textos en inglés es extremadamente pequeño. El número de palabras del corpus de inglés antiguo compilado en la Universidad de Toronto, que contiene todos los textos, pero no todos los manuscritos alternativos de un texto, es de solo 3.5 millones, el equivalente a unas 30 novelas modernas de tamaño medio. Solo un 5% de ese total es poesía.